El primer tema en el que quiero hacer un énfasis es en el tema y el reclamo que aquí se han hecho reiterativo sobre la movilización. Es fundamental y es definitivo que ningún ejercicio de exigibilidad de derechos se puede llevar a cabo sin ejercicios de movilización y articulación social. Eso es fundamental y creo que desde el Ejecutivo de la CUT Nacional tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo por entender que el movimiento sindical y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras tenemos que volver a la calle en términos de reclamación efectiva y lucha por nuestros derechos. Ese elemento es un elemento, digamos, contundente, y creo que el compromiso desde el departamento y de los ejecutivos que están aquí en el evento es llevar esa discusión al interior del Ejecutivo Nacional. Y creo que un primer esfuerzo es participar de la movilización que está convocada por todo el tema de salario mínimo para el 26 de noviembre, es cierto, el compromiso de que todas las dirigencias regionales y sectoriales nos activemos para ese tema. Hacían una pregunta alrededor del tema de los fiscales OIT. Yo he estado juicioso, o he tratado de estar juicioso, porque han salido muchas propuestas o varias propuestas que mañana tendremos que mirar cómo las consensamos y organizamos como toda una campaña nacional para el año entrante. O no sé si nos lo planteamos para el trienio que queda de mandato del Comité Ejecutivo, también pudiese ser un poco más a mediano plazo. En términos de los jueces OIT, en definitiva yo creo, y eso creo que los compañeros de Azonal Judicial nos deben dar una mano importante en ese tema, necesitamos robustecer, fortalecer la estructura tanto investigativa como de acción de justicia alrededor de las diferentes tipificaciones de violaciones de derechos humanos que hemos sido víctimas los trabajadores y trabajadoras. Es decir, el esfuerzo que se hizo con el tema de los tribunales OIT fue importante, pero vemos que es insuficiente, ¿cierto?, para la dimensión de lo que le pasa y le ha pasado históricamente al movimiento sindical. Y ahí hago una acotación importante que se la decíamos a la Fiscalía General en el marco del Comité Interinstitucional. Se hizo un esfuerzo por crear la Unidad Nacional de Contexto, ¿cierto? Y en ese esfuerzo de la Unidad Nacional de Contexto se logra avanzar en términos de, en el marco de esos contextos, agrupar un número importante de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas para poner en el marco de la justicia. Eso fue un esfuerzo importante. Hay una decisión de la Fiscalía de cambiarle el carácter a la Unidad Nacional de Contexto y saca los casos que habíamos avanzado en la Unidad Nacional de Contexto y nos los envía a la Unidad de Derechos Humanos. Eso es un retroceso desde nuestro punto de vista del Departamento de Derechos Humanos y de la Central. Es decir, esa figura que de alguna u otra manera había contribuido a casos emblemáticos como el del Magdalena Medio, como el del Atlántico, recuerdo yo, había permitido avances. Y la decisión de la Fiscalía es contraria a la necesidad que tenemos de violaciones de derechos humanos. Entonces, por ahí creo que debe haber una de las líneas de construcción, y no diciendo que vamos a dejar en manos netamente del tema judicial el tema. Yo creo que la propuesta final debe ser una propuesta integral de acciones políticas, jurídicas y de movilización que hagamos y construyamos los trabajadores y las trabajadoras aquí presentes. Por ahí puede ir como saliendo la idea. Y la otra pregunta directa para el tema del departamento es frente al carácter de los sindicatos, no únicamente para el tema del extractivismo. Un poco también creo que algún compañero lo contextualizaba a Oscar, de cuál es el carácter de los sindicatos que se han ido creando y que muestran como lo registró Luciano, una posible tendencia de ascenso de la construcción
de sindicatos. Y ahí aparece en el debate la figura del contrato sindical y creo que la escuela también nos acabó de presentar al Ejecutivo un informe sobre una investigación y que encontraron en términos de la mutación que hubo de organizaciones de carácter cooperativo a tener una estructura de carácter sindical, pero única y exclusivamente para desarrollar contratación sindical. Y ahí hay un debate interesante que la CUT tendrá que salir a dar frente a este modelo sindical y este tipo de sindicatos o de figuras sindicales que existen hoy día. Y el otro tema es el debate que pudiese parecer interno en torno a si nos planteamos la defensa del derecho al trabajo y lo ponemos en contraposición con derechos fundamentales como el derecho a la vida también, por ejemplo. Entre paréntesis, la defensa del agua como elemento vital para desarrollar y garantizar el derecho a la vida, un poco en la vía de lo que plantean los compañeros de Bucaramanga. Yo creo que aquí hay un debate muy interesante que el movimiento sindical debe afrontar. Afrontar es darse la oportunidad de darse el debate. Y lo voy a poner en palabras planas desde lo que soy en mi esencia sindical, que pertenezco al sector de los sindicatos de la rama extractivista. Y es si estos sindicatos, nuestros sindicatos de la rama extractivista, vamos o no a patear la lonchera. Es decir, si nos vamos a dar una discusión seria sobre el tema del modelo extractivista, el alcance del modelo y para dónde va en términos de derechos y garantías, no solo de los trabajadores, sino de la existencia de la vida misma. Y creo que ustedes se queden, como está garantizado, 19 y 20, a la segunda Asamblea Nacional por la Paz, va a contribuir en esa vía. Es decir, la USO está haciendo un esfuerzo grande para que discutamos en democracia para dónde vamos a llevar la política minero-energética del país, que efectivamente atenta contra derechos como el derecho a la vida en nuestros territorios y el mismo, un poco lo que planteaba Mauricio, el mismo derecho a permanecer en el territorio, ¿cierto? Entonces el debate de fondo es ese, el debate de fondo es contra el modelo, el debate de fondo no es entre los trabajadores, ¿cierto? Si defendemos o no el derecho al trabajo. Y creo que el trabajo del 19 y 20 nos va a posibilitar tener líneas de construcción colectiva en esa vía. Lo otro, el tema de propuestas, mañana las vamos a mirar tranquilamente y miramos cómo las construimos colectivamente. Gracias. ¿Qué hacer con el SMAT? ¿Y cómo darle solución a un tema que en primera medida es una actuación de carácter administrativo que descansa en un alcalde, pero que no es únicamente una decisión de carácter político, sino también con otras connotaciones de carácter militar y policivo en un país como el nuestro, en conflicto armado? ¿Cómo cogerle las patas a eso? Uno esperaría que un Ministerio del Trabajo creado para la promoción y garantía de las libertades sindicales fuera el primero en llegar a un conflicto de carácter laboral y asumir la competencia y resolver, o por lo menos obviamente sin intervenir en la actividad y la autonomía sindical, en participar para garantizar que ese ejercicio del derecho a la huelga o la negociación colectiva llegue a buen término. Lo que no puede el gobierno nacional es elevar a derecho fundamental el trabajo decente hoy con el Plan Nacional de Desarrollo, pero por debajo de cuerda nos mete una actividad de carácter militar para confrontar y reprimir el ejercicio más fundamental, digamos, de la negociación colectiva, como es también la huelga. Yo creo que ahí tenemos que generar nuevas propuestas y elevárselas directamente al gobierno nacional para que se reglamente esa política de trabajo decente, pensando en que ellos deben resolver
o por lo menos abocar la competencia para una resolución pacífica de los conflictos. Mientras suceda lo contrario, seguirán haciéndole la Policía Nacional el favor a las empresas nacionales y transnacionales. 2. Frente al ESMAD hay un tema que estamos trabajando de Coljusticia del Cajar, y es la presentación de casos al sistema interamericano. Y hay un caso que en particular tenemos ya en etapa de fondo, que es el caso de Juan Carlos Martínez, quien perdió un ojo por cuenta del ESMAD, y toda una lucha que ha dado él para que se reconozca esto como un delito y una agresión, no solamente de lesiones personales, sino un ataque directo a su vida. Ese ejercicio lo estamos elevando en compañía de la CUT, pero hoy tenemos grandes retos también para operar en otros sistemas jurídicos y otros retos en torno también, por ejemplo, a la formalización laboral. Hoy, articulando un poco con la pregunta del compañero de Sintraime, hoy tenemos un Ministerio del Trabajo que nos vende la historia de que hay inspección laboral, que hay participación de los sindicatos en la activación de las querellas, pero cuando activamos las querellas y cuando ganamos los casos, las multas nunca se cobran. Entonces no hay un cobro efectivo de las multas, pero sí hay un proceso de recogimiento empresarial, y es ahí donde surgen las nuevas formas de organización empresarial que reprimen los derechos sindicales. Entonces tenemos ese grande reto, cómo frenar esas nuevas formas que atentan contra la libertad sindical, desde la liquidación de las empresas hasta la petición de declaración de legalidad de la huelga, y cómo jalamos esto y nos adaptamos a ese nuevo sindicalismo que está surgiendo, pero que no tiene cancha, que es el resultado de la tercerización. Yo creo que hay inquietudes sobre las cifras de crecimiento de la movilización y de la sindicalización. Yo les voy a dar dos ideas a ver si de pronto me creen. Uno, en la cifra de crecimiento sindical no están los contratos sindicales. Los sindicatos que se han creado para contrato sindical, en un estudio que le hicimos a la CUD y que se lo entregamos hace 15 días, muestran que hay 164 sindicatos que se crearon para eso, que han firmado 4.400 contratos sindicales y que tienen entre 400.000 y 500.000 personas alrededor de esa figura. Eso lo sacamos del censo sindical nuestro. Es decir, esos sindicatos falsos, porque son falsos sindicatos, para hacer negocios, terciarizar, precarizar y desnaturalizar la función de los sindicatos, no los estamos contando en el crecimiento sindical, digamos. No hicimos lo que el gobierno ha hecho internacionalmente, mostrando un reverdecimiento del sindicalismo a partir de ese fenómeno. Nosotros lo sacamos porque lo entendemos como un fenómeno de falso sindicato. ¿Listo? Entonces, ¿qué contabiliza el censo sindical? Contabiliza los datos que nos dan los sindicatos de su afiliación, contrastados no los que se dicen sin fundamento, no, básicamente en la realización de congresos, en la realización de elecciones, en donde se depura mucho más la cifra. Y eso lo junto entonces a que y básicamente es un censo muy aproximado a la realidad. El Estado está promoviendo la realización de un censo, que debería ser el Estado el que lo haga, ¿cierto? Ese censo tiene entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre una primera actividad que es el precenso, que es la inscripción de las organizaciones. La CUD ha pedido que se haga el censo con dos condiciones. Uno, que se registren solo los sindicatos, no que metan a otras organizaciones, y dos, que se depure la información, es decir, que no se cañe con ella. Un sindicato de 100 afiliados aparezca con 10.000, ¿cierto? Para que se haga clara, transparente y diáfana la representación sindical en el país. Que si se hace de esa manera, con toda seguridad la CUT tendrá las 2/3 partes de la representación sindical en Colombia. Y el otro sobre las movilizaciones. El crecimiento de la movilización social en general y laboral, por razones laborales en Colombia, es totalmente evidente. O sea, está registrado como un hecho cierto, no solamente en la cantidad, sino también de movilizaciones, sino en la cantidad de partícipes de las movilizaciones. Una cosa que olvidé decir es que
el 80% de esas movilizaciones se hace por dos razones: para tener contrato de trabajo y para poderse organizar en un sindicato. La lógica, como la mostraba Mauricio, de la protesta, de la razón de la protesta antes del 2010 era por pago de salarios, básicamente. Hoy es por contrato de trabajo y por afiliarse a un sindicato. Es decir, la característica principal de la movilización es de la gente que quiere conquistar la formalidad laboral y la libertad sindical. Y eso es muy importante. A esa movilización se corresponde el crecimiento. Es decir, el crecimiento no ha sido gratis, ha sido peleado, disputado en muchos escenarios, y creo que hay que verlo como importante. Bien, lo siguiente, el tema del ingenio Risaralda está en el informe, compañero, clarísimo. Ese caso es de los casos más graves, ¿cierto? Que es la intervención del ESMAD a las 3 de la mañana sobre una huelga pacífica que no ocupaba ningún espacio, es decir, haciéndole el favor a la empresa para romper la huelga, dejan herido gravemente y en coma a uno de los compañeros, y después el Estado se reclama como un hecho o como un triunfo del Ministerio la firma del acuerdo, un acuerdo que tuvo que tener una huelga y que tuvo que tener unos heridos graves. Es lo cínico de este Estado. Ese caso está y están muchos más, lo que pasa es que yo lo sinteticé. Miren, entiendo la preocupación porque señalar una reducción en la violencia puede tener muchas implicaciones políticas, sí. Por ejemplo, esa de afectar el programa de protección, o por ejemplo la de que la presión internacional sobre Colombia se disminuya. Yo creo que nosotros, y por eso la invitación que le hicimos a la CUD, y lo vamos a hacer con el CAJAR, es que ahorita el 10 de diciembre presentemos que el tema de la violencia antisindical continúa, sigue siendo grave y que tiene nuevas modalidades, ¿por cierto? Porque lo otro también sería contraevidente, porque los datos muestran que hay una disminución. Pero entiendo que hay una preocupación política. Y finalmente esto, miren, lo clave, a mí me gusta mucho la intervención que hizo el compañero de Azonal, Fernando, en el sentido de que el tema central, vital para la existencia de cualquier movimiento social y político en la sociedad es que se le garantice su derecho a protestar. El derecho a la protesta es el primer derecho, como les contó Nicolás, el derecho que te construye los derechos y que te defiende los derechos. Por tanto, tiene que ser una prioridad absoluta de cualquier movimiento social y político democrático la defensa y la construcción del derecho a la protesta por todas las vías. Y sobre todo, con la protesta se defiende el derecho a la protesta, pero también con la denuncia, con la estrategia jurídica, con la formulación de propuestas políticas. Eso es fundamental como garantía democrática. Lo segundo es que ante la posibilidad de la firma de un acuerdo por la terminación del conflicto armado en Colombia, sí que se hace importante el derecho a la protesta, porque en todas las sociedades donde ha habido transiciones a la democracia o transiciones de la guerra a la paz, hay un crecimiento, un impulso de la lucha social, la agenda social se coloca al frente. Precisamente el sistema político reacciona a eso, es constriñendo la protesta. Es vital para la consolidación de una paz estable, duradera, con justicia social en Colombia, que garanticemos el derecho a la protesta. Y uno de los puntos de los acuerdos de La Habana, el punto 2, tiene que ver con eso. Y finalmente, lo del informe. Yo por eso dije que la palabra clave del informe era provisional. No están todos los casos, nos faltan muchísimos casos, todos tienen una ficha para que nos ayuden a terminarlo de hacer, para hacer claro, que debieron traer también, para hacer con la CUD un informe que tenga todos los casos y nos pueda permitir sacar una caracterización, hacer las denuncias y las propuestas de regulación legal. Muchas gracias.